¿Qué tal? Tengan muy buen día todos aquellos que nos escuchan en este momento. Es un gusto para nosotros que cada vez más se vayan sumando nuevos fanáticos a su programa favorito, El Otro México. Como ya han de suponer, en esta ocasión les traemos nuevos temas para que estén actualizando sus conocimientos a la par con nosotros. Este día las personitas que nos harán compañía son Ángel Pacheco, Isabel Lavariega, Carla Reyes, Elvia Karina y su servidora Itzel Romero. Vamos a tratar temas muy importantes con la finalidad de explicar cuáles son las obligaciones y los derechos que en sí conlleva un contrato laboral. Como en episodios pasados, esta vez queremos mostrarles un panorama que muchos trabajadores posiblemente desconozcan. Tocaremos temas relacionados a todo lo que enmarca a las relaciones de trabajo. Los temas que abordaremos en este episodio son 3.1. Relación individual del trabajo. 3.2. Relaciones de trabajo y contrato de trabajo. 3.3. Duración de la relación de trabajo. 3.4. Especies de relación de trabajo. 3.5. Suspensión, rescisión y terminación de la relación de trabajo. 3.6. Participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. 3.7. Cálculo de liquidación e indemnización. Entonces, pónganse audífonos o súbanle el volumen a su dispositivo, que esto va a estar muy interesante. Pónganse cómodos, que allá vamos. Hay que tener bien presente que mediante la relación de trabajo se establecen derechos y obligaciones entre el empleado y el empleador. Desde ya hace mucho se estableció que la relación de trabajo ha sido y continúa siendo el principal medio de acceso de los trabajadores a los derechos y beneficios asociados con el empleo en las áreas del trabajo y de la seguridad social. El tema es cada vez más importante por el fenómeno cada vez más de los trabajadores dependientes que carecen de protección por uno o varios factores que posiblemente no muchos creerían. Y ya dicho esto, damos paso al primer tema del que hablaremos. 3.1. Relación individual de trabajo. Las relaciones laborales son de suma importancia, ya que gracias a ellas se establece un vínculo legal entre los trabajadores y el patrón, con el principal fin que es proteger los intereses y la integridad en todo sentido tanto del trabajador como del patrón. Si estas no existieran, posiblemente no tendría un buen funcionamiento la empresa. Basándonos en esto, destacamos que en la participación de un ciudadano que se relaciona con el salario y otro que se relaciona con el patrón, este proporciona el trabajo bajo ciertas normas y condiciones a cambio de una remuneración. Mencionando en el artículo 20, este dice que se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario. Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma de denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario. La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos. En general, podemos entender que las relaciones de trabajo, y más específicamente hablando de las relaciones individuales de trabajo, son las relaciones que existen entre dos personas, donde una le proporciona a la otra un trabajo bajo ciertas normas y condiciones a cambio de una remuneración monetaria. Con esto podemos decir que al existir dicha relación surgen con ella, sin importar cómo esté establecida, ciertos derechos y obligaciones que deben ser recíprocas entre el empleado y el patrón. El que existe una relación de trabajo es importante, pues es un medio fundamental para que los trabajadores sean capaces de acceder a todos los derechos y prestaciones que se encuentran vinculadas con el trabajo. Considero importante mencionar el que normalmente en una relación individual de trabajo el empleado se encuentra en un estado de dependencia o de acatamiento por parte del patrón, pues los empleados se encuentran sujetos a una débil situación económica ante el patrón. Como se mencionaba antes, el que exista una relación de trabajo conlleva más que solo prestar un servicio, pues es mediante esta relación laboral que, sin importar la forma en que esté establecida, es como se formaliza la creación de los derechos y las obligaciones recíprocas que se establecen entre el empleado y el patrón. Esto con el fin de respaldar y asegurar el beneficio mutuo.
Hablando ahora del artículo 21, este dice que se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. Con esto podemos decir, hablando de derecho laboral, que es importante el que exista un contrato, pues es lo que indica y comprueba que existe un vínculo entre el trabajador y el patrón, y de que esté realizado por medio de un acuerdo voluntario. Cabe destacar que este tiene efectos legales que los obligan al cumplimiento mutuo. En otras palabras, decimos que es un acuerdo en donde una persona, es decir, el empleado, se compromete a realizar un trabajo o prestar sus servicios a otra persona. ¿Quién será su empleador? El cual se ve obligado a dar una remuneración o pago por los servicios o trabajo de su empleado. Quizás no muchos lo sepan, pero una constancia de trabajo o constancia laboral es un documento cuya finalidad acredita o certifica que una persona se encuentra o se encontró desempeñando cualquier actividad laboral dentro de una empresa, o en ausencia de ella de alguna persona física a quien le reportó o reporta si está trabajando actualmente. La constancia laboral refiere así también la antigüedad que tiene en el puesto o cargo que desempeña o por el contrario desempeñó. Hablando ahora del artículo 24, este dice que las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables. Se harán 2 ejemplares, por lo menos, de los cuales quedará uno en poder de cada parte. Es de gran relevancia el que exista un escrito a la hora de establecer una relación laboral con cualquier persona sobre las condiciones de un trabajo, pues esto permite y busca garantizar la protección de los intereses tanto del empleador como del empleado, representando así un mutuo beneficio. Otra de las cosas es que en caso de que exista un conflicto o alguna de las partes involucradas quiera dar por terminado el contrato, este nos permitirá llegar a una solución de dicho problema, pues en él se demuestra, como ya mencioné en un principio, las condiciones de contratación, y es por ello que considero fundamental y una buena elección, por así decirlo, el que la Ley Federal del Trabajo establezca el que sea obligatorio que ambas partes conserven al menos una copia del mismo. Y ahora, ¿por qué no pasamos a hablar de cómo influye el contrato de trabajo en la relación laboral para una mejor convivencia de ambas partes involucradas? (3.2) Relación de trabajo y contrato de trabajo. Durante la Revolución Industrial en el siglo XVIII en Inglaterra y XIX en el resto del mundo, el trabajo humano era ejecutado bajo dependencia o subordinación y por cuenta de otro, sometiendo así al régimen del derecho común. Los términos de independencia quedaban liberados del ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes en el contrato de trabajo. La prestación de un servicio a otra persona no contribuye en forma única al objeto del contrato de trabajo. Por el contrario, ella puede ser el objeto de contratos de otra naturaleza como civil o mercantil. La interacción que se desarrolló a partir del contrato de trabajo estuvo tipificada por la asimetría de los poderes negociales y la preponderancia patronal, derivándose la explotación del trabajador en desprecio de su vida, salud y dignidad. Y bueno, estas situaciones que con más frecuencia se iban presentando hizo que los trabajadores se unieran en grupos para que en conjunto se restableciera de nuevo el poder negociar decreciente en el plano individual. Dichas normas se pusieron en marcha progresivamente de tal manera que llegara a sugerirse una nueva disciplina jurídica que tenía como objetivo regular las condiciones en que era más recomendable la prestación del servicio. Y bueno, esto refleja la necesidad de adoptar un criterio jurídico que permita distinguir cuando la prestación del servicio se realiza en un marco de un contrato del trabajo y cuando construye el objeto de una relación jurídica de naturaleza diferente. Aquel trabajador que parecía dependiente, pues presentó hasta mucho después la hegemonía social, es decir, reclamando ciertos derechos normativos para mejorar su bienestar, así como la clase trabajadora fue tratando de construir un sinónimo de protección y promoción de aquellos que no tenían las mismas oportunidades, como por ejemplo los pobres, los necesitados, etc. Y bueno, el contrato de trabajo y la relación de trabajo pues adoptan una gran connotación.
en virtud de la extensión del ámbito de aplicación de la ley laboral a relaciones que se desenvuelven, si bien no es un plano de relativo equilibrio, sí en condiciones más ventajosas para el prestador de servicios que aquellas ofrecidas por la legislación laboral, y con las nuevas tendencias doctrinarias y jurisprudenciales, el contrato de trabajo se extiende solo a verdaderas y típicas relaciones de trabajo. Y así, las nuevas formas de trabajo surgidas con ocasión de la globalización y el desarrollo tecnológico han hecho que la doctrina en general se plantee nuevos cuestionamientos en relación al elemento subordinación con definitorio del contrato de trabajo. El contrato de trabajo pues está presente en muchas modalidades negociales que tienen en cuenta a la par la prestación personal de servicios, al estar más que claro el hecho de que estas modalidades de prestación personal de servicios no laborales se encuentran regulados por instrumentos normativos que no tienen nada que ver con la legislación de trabajo. A decir verdad, con la evolución constante de los sistemas productivos y el progresivo avance de los sistemas productivos, las tecnologías han logrado generar el incremento de nuevas formas de contratación que no cumplen con los requisitos de las relaciones de trabajo típicas, y esto como consecuencia pues nos pone a dudar de la vigencia de los elementos tradicionales del contrato de trabajo como criterio final. Y ya las políticas de ajuste y estabilización llevadas a cabo durante las últimas décadas han estimulado y concretado una serie de reformas económicas con el objetivo de mejorar la capacidad de competencia en los mercados internacionales y meter los equilibrios macroeconómicos. Y estas reformas, conjuntamente con los cambios operados a nivel jurisprudencial, construyen el nuevo escenario de las relaciones de trabajo. Así que bien, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguien tendrá noción de cuál es la duración que tiene la relación de trabajo? Si la respuesta fue un no, pues presta atención que te lo explicaremos a continuación. Punto 3. Duración de la relación de trabajo. Primero que nada, reiteramos que las relaciones laborales son aquellas que se generan entre aquel que ofrece su fuerza de trabajo, ya sea física o mental, y aquel que ofrece el capital o los medios de producción para que la primera persona realice la tarea. Pero, ¿cuánto puede durar una relación laboral? De acuerdo al artículo 35, las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado, y en su caso podrá estar sujeto a prueba o a capacitación inicial. A falta de estipulaciones expresas, las relaciones de trabajo será por tiempo indeterminado. Lo que nos trata de explicar este artículo es prácticamente una forma que tienen los patrones para poder seguir subsistiendo como empresa, organización, compañía, etcétera, etcétera. Ya que si estos solo necesitan el personal por determinado tiempo para realizar una actividad determinada, o los que éramos de planta tengan la facilidad de contratarlos según sea su necesidad y sin temer a que estos tomen represalias por un despido injustificado o alguna otra falta que se les cometiera. Por ello, vemos que en este artículo nos hace mención de las diferentes formas en que pueden darse una duración de la relación laboral, y para ello las explicaremos a continuación para dejar más en claro cómo funciona este artículo. Al iniciar con él, nos topamos con la primera forma de la duración laboral, la cual es contrato por obra determinada. En ella nos indica que el trabajador es contratado para la realización de una obra en específica. En esta primera duración laboral la podemos explicar de manera muy fácil mediante un ejemplo, en el que se puede establecer el contrato por obra. Un caso sería cuando una constructora contrata a un grupo de trabajadores para realizar los trabajos pertinentes de la construcción de una carretera, escuela, edificio, entre otros. La conclusión de la relación llegará cuando se termine el tiempo establecido para dichos trabajos o se termine la obra asignada.
En él podemos resaltar que al término de la obra se les despedirá a los trabajadores sin tener miedo a demandas por despido injustificado, puesto que desde el inicio se debe hacer saber a los trabajadores que solo estarán trabajando hasta que la obra concluya, y no como normalmente se hace en algunas empresas, que no dejan en claro el tiempo que estarán prestando sus servicios los empleados. Como segundo caso, nos topamos con la duración por tiempo determinado o fijo. El señalamiento de un tiempo determinado puede estipularse únicamente en los siguientes casos. A. Cuando le exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar. B. Cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador. Y C. En los demás casos previstos por esta ley, o sea, la Ley Federal del Trabajo. Este tipo de contrato laboral, cuya característica principal es que se pueda retener por un tiempo limitado a un trabajador, se recomienda poner por escrito el periodo que estará laborando para nosotros. Un caso en el que podemos encontrar dicha situación es cuando se recluta cierto número de personas para trabajar en cierta época del año. Por ejemplo, grandes tiendas de juguetes contratan a personas única y exclusivamente en la época decembrinas. Otro caso en el que podemos hacer uso de esta regla es cuando una trabajadora está embarazada y al momento de irse de incapacidad por su embarazo, podemos contratar a alguien que supla su puesto mientras dure su incapacidad. Ojo, pero al momento de contratar a la suplente, se le dará y se le debe informar que solo es por dicho periodo de tiempo, porque al no hacerlo estaríamos indicando que este será fijo y tendríamos problemas al momento en que regrese la persona que se fue de incapacidad. Por último nos encontramos con la duración por tiempo indeterminado, que es cuando no se ha fijado un plazo en específico o la finalización de una obra determinada. Este tipo de relación laboral es común. De hecho, si en el contrato del trabajador no se menciona cuándo terminará la relación laboral, se entenderá que esta es por tiempo indeterminado. Generalmente concluye con la jubilación del trabajador, su renuncia, muerte o despido. Aunque existen casos en que puede haber conflicto entre el patrón y el empleado, y estos a su vez puedan terminar en la terminación de la relación laboral, aunque en el contrato exprese lo contrario. Algo que debemos aclarar de estas duraciones laborales es que están sujetas y regidas al segundo capítulo de la Ley Federal del Trabajo, llamado Duración de las Relaciones de Trabajo. En él nos podemos encontrar más a detalle los puntos a considerar. Hasta este punto me intriga saber si se habían preguntado si, como en todo, también en las relaciones de trabajo se cuenta con categorías. Pues ahora lo sabrán. Punto 4. Especies de la relación de trabajo. La relación laboral se considera efectiva cuando un trabajador presta un servicio retribuido para alguien en forma de empresa o de persona física, y deben ser tareas voluntarias. Los resultados y productos recogidos y generados por el trabajo son del empleador, que paga una cantidad por el trabajo o tareas, no por los productos o servicios. Artículo 20. Se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Bueno, a mi punto de vista lo que concierne es que la relación de trabajo, por ende, conlleva realizar una actividad de la cual se presta y recibe a cambio una retribución de dinero. Pero de igual forma podemos ver que para establecer este concepto y llevarlo a la práctica se necesita conocer cómo emplear un contrato de trabajo, ya que existen diferentes maneras de adaptarse a uno. Un claro ejemplo de ello es el contrato individual de trabajo. Artículo 35. Las relaciones de trabajo pueden ser para obra de tiempo determinado, tiempo indeterminado y en su caso podrá estar sujeto a prueba o a capacitación inicial. A falta de estipulaciones expresas en la relación, será por tiempo indeterminado. Me parece interesante que para celebrar un contrato de trabajo entre un patrón y la persona que será partícipe de una empresa, se establezca cómo será el tipo de contrato.
Menciona el artículo que existen de tiempo determinado. En cuanto a esta, es una muy buena opción, ya que es la que se celebra mediante una jornada completa o parcial. Lo cierto es que con este contrato se busca la realización de obras o servicios con autonomía. En consideración con el contrato de tiempo indeterminado, podría decirse que de igual forma es una muy buena opción, más que la anterior, puesto que en esta hace referencia a los empleados que se encuentran dentro de la nómina, pues se presumen que tienen una fecha específica de inicio, pero no tienen una fecha de terminación. Entonces, aquí el empleado tiene la libertad de elegir en qué momento jubilarse de manera permanente. Y para el tipo de contrato por obra, cabe mencionar que en esta se debe de expresar con toda precisión la obra a ejecutarse por el trabajador, y asimismo el contrato durará todo el tiempo requerido para la ejecución de la obra y terminará con la conclusión de la misma, por parte de la totalidad proyectada del patrón. Pero de igual forma existen aquellos trabajos que son de carácter de régimen especial, en los que se involucra menores y aprendices, trabajos domésticos, conserjes, de transporte, actores, músicos, y que de igual manera cuya relación de trabajo concluye en la labor encomendada. Las tres formas de celebrar el contrato prácticamente son muy adaptables. Cada una tiene sus propias ventajas y pues no solo de escoger y ya, sino que depende de cómo lo quieran ambas partes mencionadas y lo que mejor les convenga en un futuro a cada uno. Según el lugar de ejecución del trabajo. Es cuando la ejecución del trabajo se realiza en un ambiente diferente a la sede principal de la empresa, ya que hoy en día se puede elaborar desde la comodidad del hogar o en espacios distintos debido al avance de la tecnología. Hoy en día hemos visto la presencia de este tipo de trabajo, ya que vino a formar parte de un estilo de vida por la pandemia. Es algo que muchos de los trabajadores tuvieron que adaptarse de manera involuntaria, desde la comodidad de sus casas. Como vemos, el caso de los profesores que tienen que dar sus clases en línea, tomó desprevenidos a muchas personas, pero que en el avance de la tecnología se pudieron crear formas de confort. Algunas empresas también recurrieron a esta modalidad, aunque se encuentran desde sus casas, están entrando en un horario de trabajo. Según la extensión de la jornada laboral, es fundamental que desde el comienzo de la relación de trabajo se concrete un horario, el cual el empleado tiene la obligación de cumplir para realizar sus actividades diarias y de esta manera evitar cualquier tipo de conflicto que genere la detención del desarrollo laboral. En cuanto a este tipo de contrato, me parece razonable, pues ya que existe ese pacto donde el trabajador y el patrón puede establecer el horario de duración del día por trabajo, así el empleado ya sabe por ende lo que le corresponde realizar en su tiempo establecido, y es una manera de no tener o crear conflictos con su patrón, siempre y cuando cumpla con lo acordado. Sí me parece una muy buena opción, ya que a veces se fijan por cantidad o por lo que se avance o por lo que se logre en un día. Entonces, esto conlleva que es una muy buena opción y favorece al trabajador. Entonces, hasta este punto podemos decir que lo primero que debemos identificar en el ámbito de los recursos humanos es qué es una relación laboral y después buscar el soporte legal que las regula. Tomando en cuenta esto, ya lo que resta es reconocer los derechos y obligaciones de cada individuo en el ámbito de equipos de trabajo y diferenciar los derechos y obligaciones al respecto de las empresas. Solo hay que conocer bien y leer toda la normativa regulada para estar en disposición de saber defenderse de abusos y sobre todo saber hasta dónde llegan nuestros derechos y dónde termina la obligación hacia la empresa o inclusive hacia nuestros propios compañeros. Como ya vimos en los anteriores temas, la duración de la relación de trabajo se configura por tiempo indefinido, definido o por obra determinada, pero en todos los casos pueden sobrevenir circunstancias que antes de la fecha de terminación den fin al contrato. Es por ello que a continuación les daremos una explicación más sobre esto.
3.5. Suspensión, rescisión y terminación de la relación de trabajo. Posiblemente en algún momento de tu vida tengas que adoptar el rol de ser un patrón o un trabajador que está considerando el dar por terminada la relación de trabajo o contrato laboral. Cuando existe una relación laboral, bajo algunas circunstancias se puede presentar una suspensión, rescisión o terminación de las relaciones de trabajo, y la Ley Federal de Trabajo contempla dentro de sus articulados las causas que son justificadas para que esto se dé. En este apartado nos vamos a adentrar un poco más a las formas de suspender o extinguir voluntariamente el vínculo jurídico entre el patrón y el trabajador. Como dice en el capítulo 3, artículo 42 de esta ley, son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón. 1. La enfermedad contagiosa del trabajador. 2. La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo. 3. La prisión preventiva del trabajador enseguida de sentencia absolutoria. Si el trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, tendrá la obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir aquel. Bueno, en este sentido, podemos determinar que hay una suspensión temporal cuando el trabajador se llega a enfermar por algo que sea contagioso, ya sea gripa, tos o en este tiempo COVID-19. Y no solo eso, sino que es por el mejoramiento de él, sino también por la salud y seguridad de sus compañeros de trabajo, ya que al patrón no le conviene que en su empresa haya un foco de infección, porque si no se suspenderían las actividades laborales. Y bueno, todos sabemos qué pasaría en ese caso, ¿no? Pero esto será así hasta que termine el periodo fijado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, o antes si desaparece la incapacidad para el trabajo, sin que la suspensión pueda exceder del término fijado en la Ley del Seguro Social. Para el tratamiento de las enfermedades que no sean consecuencia de un riesgo de trabajo, además, también nos habla de cuando el trabajador sufre un accidente, se aplicará la suspensión, ya que si acude a actividades laborales, el patrón tendrá que responsabilizarse de lo que le pase en esas condiciones, ya que él ya es sabedor de su condición. Y por último, a lo que se refiere con prisión preventiva del trabajador, sería que si él actúa a favor del patrón, se le deberá dar su salario que pudo haber dejado de percibir. Y bueno, en todo caso, si obtiene su libertad provisional, deberá presentarse a trabajar en un plazo de 15 días siguientes a su liberación, salvo que sea procesado por delitos intencionales en contra del patrón o sus compañeros de trabajo. Pero bueno, ahora se preguntarán, si eso es suspensión, entonces, ¿qué es rescisión de la relación laboral? Pues bien, es la terminación voluntaria de la relación de trabajo por parte del trabajador o el patrón, por las causas previstas en la Ley Federal del Trabajo. En el artículo 46 nos menciona: el trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo por causa justificada, sin incurrir en responsabilidad. Aquí nos da a entender que existirá la rescisión cuando el patrón se dé cuenta que el trabajador, valga la redundancia, entre a trabajar a base de engaños, ya sea en referencias falsas o aptitudes con las que él no cuente, así como también habrá rescisión cuando el trabajador sea una persona problemática, ya sea con sus familiares, sus compañeros de trabajo, clientes, proveedores y principalmente con el patrón. Bueno, siempre y cuando actúe en defensa propia. Y bueno, esto es así porque si tenemos a un trabajador problemático, la empresa da una mala imagen a los demás. Incluso se debe tener en cuenta que si hay un trabajador con esas características, puede llegar a causar daños materiales en la empresa. Además, también se debe tomar en cuenta que el trabajador no cometa actos inmorales o de hostigamiento
y o acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo, porque esa es una razón justificable para aplicar la rescisión laboral, así como también compartir información privada de la empresa. El patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso escrito en el que refiera claramente la conducta o conductas que motivan la rescisión y la fecha o fechas en que se cometieron. Y el aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento mismo del despido o bien comunicarlo a la Junta de Conciliación y Arbitraje competente dentro de los 5 días hábiles siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar el último domicilio que tenga registrado el trabajador, a fin de que la autoridad se lo notifique en forma personal. La prescripción para ejercer las acciones derivadas del despido no comenzará a correr sino hasta que el trabajador reciba personalmente el aviso de rescisión. Bueno, el patrón o el trabajador pueden dar por terminada la relación laboral en cualquier tiempo por causa justificada, cuando el otro incumple con las obligaciones pactadas. En caso del trabajador hacia el patrón, es cuando éste sufra perjuicios causados maliciosamente por su patrón, ya sea en sus herramientas de trabajo o en seguridad y salud de él y de su familia, o cuando el patrón exija la realización de actos o conductas y comportamientos que menoscaben o atenten contra la dignidad del trabajador, y en todo caso el trabajador podrá separarse de su trabajo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de las causas mencionadas en el artículo anterior, y tendrá derecho a que el patrón lo indemnice en los términos del trabajo 50 del artículo del trabajador. La falta de aviso al trabajador personalmente o por conducta de la Junta por sí sola determinará la separación no justificada y en consecuencia la nulidad del despido. Bueno, ahora hablemos de la terminación de las relaciones de trabajo, que pueden ser de manera individual o colectiva. La terminación individual acontece por el mutuo consentimiento de las partes, patrón-trabajador, o bien a consecuencia de un hecho que afecte al empleado y que lo imposibilite para seguir prestando sus servicios. Tal es el caso de la muerte o la incapacidad física o mental. Por su parte, la terminación colectiva se origina como consecuencia de una circunstancia que afecta a la empresa, independientemente de la voluntad del patrón que propicia la conclusión de las relaciones de trabajo. En la Ley Federal de Trabajo, en el artículo 53 nos menciona: son causas de terminación de las relaciones de trabajo: 1. El mutuo consentimiento de las partes. 2. La muerte del trabajador. 3. La terminación de la obra por vencimiento del término o inversión del capital. Y 4. La incapacidad física o mental o la inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo. Según estadísticas de la Escuela Bancaria Comercial, se estima que un trabajador permanece entre 1.5 y 2 años en las empresas, incluso de alto nivel, cuando no existen en estas estrategias claras de retención de talento. Estos datos nos dan a entender que la terminación de un contrato por voluntad del colaborador es una tendencia cada vez más común. Son muchos los motivos que pueden llevar a un trabajador a irse de la empresa: otras ofertas de trabajo, un proyecto personal que le lleve a emprender, inconformidades y falta de motivación que llevan a terminar su ciclo, entre otras más. Esta terminación laboral ocurre en el momento en que el trabajador habla con el patrón a no seguir laborando en su empresa por cualquier tipo de causa. El patrón acepte con la entrega consecuente de la liquidación que le corresponde al empleado. Por otro lado, si el trabajador muere, este ya debió dejar señalado en su contrato el nombre de las personas
y el porcentaje que le corresponde para que estos reclamen el pago de las prestaciones que en vida le correspondieron, o en su defecto, que las personas que ordena el artículo 501 de la Ley Federal de Trabajo, previa declaración de beneficiarios, decreta por la autoridad laboral, solicitan el pago de dichas prestaciones. Y a lo que se refiere a la incapacidad mental o inhabilidad, es básicamente que el trabajador ya no podrá seguir laborando por cuestiones que no se lo permiten. Continuamos con un tema que causa mucha euforia en los trabajadores, ya que es algo que todos esperan con ansias cada año como recompensa a sus esfuerzos. .6. Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Los trabajadores tienen derecho de gozar de las utilidades que obtienen las empresas por cada ejercicio fiscal. De esta manera, con el reparto de las utilidades, las empresas reconocen la importancia que tiene la intervención del capital humano en el cumplimiento de los fines de la negociación, al retribuir el esfuerzo y el esmero con el que desarrollan sus tareas para elevar la productividad. Artículo 123 Constitucional. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas, regulada de conformidad con las normas. Bien, cabe señalar que la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas es de sumo interés y es vital para ello, ya que después de estar laborando por lo menos le toque una parte de la contribución a estos mismos. Podemos ver que la Comisión Nacional fija el porcentaje de dichas utilidades y puede revisarla cuando se justifiquen. No obstante, también se llevan a cabo los diversos estudios necesarios para conocer las condiciones generales de la economía nacional. Incluso hay algunas empresas que pueden librarse de dicha obligación cuando ésta sea de nueva creación. Al parecer no es justo, pero así lo marca la ley como tal. En caso del monto de las utilidades de cada empresa, esta se toma en cuenta con las disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta, y considero que es justo y necesario que esté plasmado y que la misma sea inquebrantable. Para que esto se cumpla, se debe pasar por la oficina correspondiente, pero no por tener cierto derecho a las participaciones, los trabajadores crean lo que no es, ya que suelen intervenir en la dirección o administración de las empresas, y eso no es lo que dice la ley. Artículo 117. Los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las utilidades de las empresas. Prácticamente nos está señalando que actualmente todos los trabajadores tienen accesibilidad a este derecho de la participación de las utilidades, pero parte de ello implica tener claro que se determine en la comisión. En mi punto de vista, considero que tiene sus pros y sus contras. Cabe destacar que se debe emplear el porcentaje adecuado a lo que les corresponde. La participación de los trabajadores en las utilidades se otorga por cada uno de los patrones, tanto personas físicas como personas morales, que tengan actividad de producción o distribución de bienes o servicios mayor a 60 días. Ya hasta este punto, damos por hecho que la importancia de hacer valer las ventajas o derechos que se les da a los trabajadores radica en la intención de una justa distribución de riqueza e igualdad social, así como la estimulación de la productividad de los trabajadores. Las empresas son las obligadas a dar cumplimiento a dicha disposición, es decir, los sujetos obligados a repartir utilidades serán los que sustenten la calidad jurídica de los patrones. Afirmando lo que se ve, a veces hay situaciones en que algunas empresas no aplican este derecho. Por ende, es vital que se destaquen a aquellas empresas obligadas al reparto. Se mencionaba que una de las primeras son las empresas fusionadas, aquellas que traspasen o cambien de nombre o razón social. Tienen la obligación de repartir las utilidades toda vez que no son consideradas empresas de nueva creación, pues iniciaron operaciones con anterioridad.
al cambio o modificación de su nombre. Otra de ellas son las sociedades cooperativas, que tengan los trabajadores a su servicio y no sean socios. Las asociaciones y sociedades civiles son fines de lucro cuando hayan obtenido ingresos por la enajenación de bienes distintos a su activo fijo, o presten servicios a personas distintas a sus miembros, siempre que tales ingresos excedan de 5% de sus ingresos totales. Al parecer, se consideran varios rubros para los cuales una empresa deba repartir sus utilidades. No digo que esté mal, porque pues prácticamente les están disminuyendo su capital, pero es una obligación que ya está marcada. Artículo 126. Empresas exceptuadas de la obligación de repartir utilidades. No obstante, también existen aquellas empresas que se apartan de las utilidades, y está bien permitido, mismas que por sus características de servicio no perciben utilidades. En cuanto a estas, se mencionan las empresas de nueva creación durante el primer año de su funcionamiento, aquellas que también se dediquen a la elaboración de un nuevo producto, extractivas y empresas como organismos descentralizados, como el Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas. Me percaté que no pueden intervenir en la participación, ya que su capital es menor al que fija la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así que no obstante, cuando el trabajador se le otorgue esta oportunidad de poder recibir información, no podrá contarlo, por así decirlo, a terceras personas o compartir información fuera de la empresa. Tendrá que ser discreta y una vez dictada la resolución definitiva por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el patrón dará el cumplimiento a la misma. No es algo a lo que el dueño de la empresa o el patrón se pueda negar, ya que una vez establecido por una autoridad no será violada. Artículo 123. La utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales. La primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en cuenta el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. La segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. De acuerdo con lo que escucharon del artículo anterior, vemos que es factible que se repartan las utilidades de manera correspondiente, y es bueno que se dividan en dos partes, como la clara. Se ha visto que dentro de una empresa las situaciones de reparto suelen ser equitativas, ya que una forma adecuada de llevar un control es a través del número de días trabajados, puesto que algunos trabajadores pusieron más empeño en asistir regularmente y cumplir con sus obligaciones y tareas encomendadas, y hay otros que no. Por la obra me parece algo extraordinario, ya que se está respetando cada esfuerzo que realizó el trabajador. El derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades se ajustará a las normas que establece el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo. Los empleadores tienen la obligación de entregar la PTU a cada uno de sus trabajadores, que de acuerdo con el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, tiene derecho a participar, ya sea que se encuentren a su servicio o no en la fecha del reparto. Así, los trabajadores que no acudan a cobrar el importe correspondiente al ejercicio sujeto del reparto en el periodo designado por el patrón tendrán un año para reclamar dicho pago, contando a partir del día siguiente a la fecha en el que el derecho sea exigible. En cuanto a lo que se menciona de los trabajadores que sí participan en la participación de las utilidades, serán aquellos trabajadores de confianza del establecimiento de una empresa, trabajadores eventuales que hayan laborado 60 días durante el año, por lo menos. Me parece que solo toman en cuenta ciertas características, pero dejan fuera a las madres trabajadoras durante periodos pre- y postnatales y los trabajadores víctimas de un riesgo, ya que los consideran como servicio activo, y algunas otras no podrá exceder de un mes de salario. Me parece algo controversial, ya que es inconveniente de las madres y los riesgos, pero no hay nada que pueda hacerse.
Ya para ir concluyendo con este episodio, daremos paso al último tema. Estoy casi segura de que a muchos, pero principalmente a aquellos que llevan años trabajando en una organización, les será de mucha utilidad la información que se presentará para que el día que dejen de prestar sus servicios sean liquidados como marca la ley. .7 Cálculo de liquidación e indemnización. Si por alguna razón el patrón y el trabajador dan por terminada la relación laboral, el trabajador percibirá un monto económico en razón de su participación laboral llamado liquidación, monto económico que se le entregará al trabajador al terminar una relación laboral. Legalmente se debe hacer un documento escrito que contenga una relación detallada sobre los conceptos que se pagarán, así como de los hechos que motivaron la terminación del contrato. También se deberá desglosar la cantidad que se le entregará al trabajador por concepto de liquidación. Este documento será presentado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para que sea ratificado y aprobado, siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores. En el caso de la indemnización, este es un derecho irrenunciable del trabajador. En la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 89, nos menciona: para determinar el monto de las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores, se tomará como base el salario correspondiente al día que nazca el derecho a la indemnización, incluyendo en él la cuota diaria y la parte proporcional de las prestaciones mencionadas en el artículo 84. Bueno, en caso de que las indemnizaciones sean por riesgos de trabajo y produzcan una incapacidad, se pagará directamente al trabajador, pero si se trata de incapacidad mental, deberá sujetarse a la comprobación de la Junta. Una vez aceptada la incapacidad, la indemnización se pagará a la persona o personas que sean legalmente beneficiarios, teniendo también derecho el trabajador de recibir la atención médica necesaria hasta su total recuperación. Existen diversos casos en los cuales el patrón no le corresponde pagar una indemnización, como por ejemplo un accidente ocurrido cuando el trabajador esté en estado de embriaguez, psicótico o droga. También si se ocasiona intencionalmente una lesión o en acuerdo con otro trabajador. Si existe alguna riña o intento de suicidio, tampoco procederá la indemnización. Caso contrario, el patrón tendrá la responsabilidad y cubrirá el pago de la indemnización correspondiente. La liquidación laboral es de suma importancia para una persona que prestó sus servicios a una empresa, ya que en caso de no hacerse o hacerse mal, puede llegar incluso a violar los derechos fundamentales de quien fue trabajador por el tiempo determinado. Dicha violación a los derechos fundamentales, a pesar de no tener límites, sí puede ser concordante, y esto se debe a que con el pago de esa liquidación de sueldo, la persona o ex trabajador puede solventar sus gastos durante un tiempo en lo que se establece en otra empresa. Y para el cálculo de las indemnizaciones, artículo 50, fracción 2 de la Ley Federal del Trabajo, si la relación de trabajo fuere por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá en 20 días de salario por cada uno de los años de servicios prestados. Como se menciona en el artículo previamente mencionado, lo correcto sería que la indemnización sea de 20 días de salario por cada año que se elaboró para dicha empresa. Un ejemplo que podríamos dar para ilustrar mejor lo anterior sería el salario mensual integrado por 3 meses de indemnización, que serían 7,116.30 pesos por 3, que es igual a 21,348.90 pesos. 20 días de sueldo por cada año de servicios prestados. Salario diario integrado por 20 días por cada año de servicios, más la parte proporcional que corresponde a 300 días, 237.21 pesos. Por 20, que es igual a 4,744.20 pesos. Para la parte proporcional de los 300 días tenemos 237.21 por 20 entre 360, que es igual a
13.17 días proporcionales, que lo multiplicaremos por 300, que es igual a 3.953.49 días por año. Tenemos 4.744.20 pesos más 3.953.49. Esto nos da un total a 8.697.70. Prima de antigüedad, 12 días de salario por cada año de servicio, salario diario integrado por 12 días por un año de servicio, más la parte proporcional correspondiente a 300 días. En términos de lo dispuesto en el artículo 486 de la ley en la materia, tenemos salario mínimo general zona geográfica A es igual a 57.46 pesos por 2, que es igual a 114.92 pesos por 12 días por año, que es igual a 1.379.04 pesos por 10, que es igual a 1.149.20 pesos. Total de prima de antigüedad, que es igual a 2.558.24 pesos. El monto total de la liquidación asciende a 3 meses de sueldo, que es igual a 21.348.90 días por año. Esto es igual a 8.697.70 pesos. Prima de antigüedad, 2.528.24 pesos. Total de indemnizaciones, 32.574.84 pesos. Sin embargo, aún existen ocasiones en las que las empresas no cumplen con los lineamientos, ya que muchas veces las mismas otorgan menos de lo que corresponden a sus empleados, y aunque algunos no saben que debían recibir más, otros prefieren dejar las cosas como están y no causar roces con sus expatrones. Como pueden ver, es muy importante que nos mantengamos informados sobre todo lo que conlleva tener una relación laboral, ya que en muchas ocasiones las mismas pueden llegar a ayudar a aquellos que sufren algún despido injustificado o situaciones parecidas. Y bien, antes de terminar con el episodio, vamos a dar paso a la participación de nuestros invitados, que nos compartirán lo que en conjunto con ustedes aprendieron a lo largo del episodio. Actualmente, las relaciones laborales dentro de una organización son la llave para alcanzar las metas de crecimiento. Esto se debe principalmente al vínculo que se crea entre la empresa y sus colaboradores, que al implementarse correctamente fomenta la productividad. Conforme a lo que se ha abordado con anterioridad, vemos que las empresas hacen partícipe a todos y cada uno de sus trabajadores en las decisiones empresariales, ya sea para el reparto de utilidades, las liquidaciones e indemnizaciones. Tengo la noción que para adaptar cierto tipo de trabajo, ahora ya tengo que optar por establecer un contrato de trabajo. Y vaya, pues existen 3, de forma determinada, indeterminada o por obra, y la del contrato individual de trabajo. Lo cierto es que aunque se llegue a ese acuerdo, nunca se cumple, solo en algunos casos de mayor alto rango. Aún no tengo experiencia en celebrar algún tipo de contrato, pero conozco a grandes rasgos lo que contiene y conlleva, pues es responsabilidad de ambas partes cómo decidan establecerlo. El resultado de este podcast hace que reúna información que dentro de unos años podré utilizar dentro de una empresa, ya sea como dueña o como trabajadora. Al menos ya sé que me tienen que liquidar de alguna forma por los años laborados. Se toman en cuenta ciertas condiciones, como redactarlo en escrito y cuál fue la terminación de este, además de que se presenta ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. El despido puede verse también por alguna enfermedad contagiosa, o bien lo que está presente hoy en día es la pandemia del coronavirus, que ocasionó la muerte de varias personas.
No obstante, también el trabajador recibe una indemnización por parte de la empresa, pero esta solo se les da a aquellas personas que sufran un accidente como riesgos que produzcan incapacidad mental, mas no que haya sido provocado por el mismo trabajador o por embriaguez, drogas o por suicidio. En mi punto de vista está bien, se me hace factible que así esté estipulado en la Ley Federal del Trabajo, para que de igual forma los patrones tengan de alguna manera poder omitir esta indemnización. Tengo la certeza de que voy a poder emplear con mayor flexibilidad estos puntos. También se abarca la participación en las utilidades de las empresas. Es una obligación que tienen los patrones de dar a sus trabajadores una vez presentada la declaración anual y que de igual manera establece parámetros, ya que algunas empresas de nueva creación o elaboración de un nuevo producto no pueden otorgar a falta de utilidades. Pero para ello entiendo que tampoco entran trabajadores con menos de 60 días. Lo cierto es que no por ser un derecho que te pertenece te lo van a dar con facilidad. Tienes que haber pasado antes por un proceso de selección y esto con el fin de que todos los factores de la empresa estén bien controlados. He adaptado la idea que prácticamente quien ejerce mando o autoridad en ciertos casos en la relación laboral suele ser el trabajador, ya que si sabe razonar, creará a la empresa acreedora a él, a través de hacer valer sus derechos. Pero tengo duda en que a pesar de que existan las autoridades, no los defienden como tal y no está presente la justicia. Todos, a lo largo de nuestra vida, sentimos la necesidad de trabajar, y es que gracias al sistema en que vivimos es una de las pocas acciones de las cuales podemos escapar. Gracias a que no podemos escapar de esta acción, a la hora de solicitar un empleo, contraemos algo que llamamos relación laboral, que no es más que la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario. Algo sumamente importante que se mencionó en la relación laboral es que existe el pago de un salario, que esto no es de apenas, puesto que desde la Revolución Industrial esta práctica se empezó a intensificar, ya que Adam Smith decía que los humanos son flojos por naturaleza y que nadie haría nada a menos que hicieran que valiera la pena o que se incentivara a la gente con una recompensa. Esto nos dice el cómo las relaciones laborales no son de apenas y el cómo se han ido adaptando y adoptando a lo largo de nuestros tiempos. Algo importante que pude aprender durante el desarrollo de este podcast es que como empleados tenemos derecho a un día de descanso por cada 6 laborados, al igual que tenemos derecho a las utilidades de la empresa, porque apoyamos a la obtención de esto gracias al trabajo que desarrollamos en ella. Y algo sin duda que ya todos debíamos conocer es que al cumplir un año de trabajo dentro del instituto, organización, empresa, etc., tenemos derecho a ciertos días de vacaciones, según sea el tiempo que llevamos trabajando. Por ejemplo, si acabamos de cumplir nuestro primer año, solo nos darán 6 días de descanso pagados. Estos son algunos de los derechos de los cuales me resultaron muy interesantes saber, pero al hacer un análisis dentro del contexto local, me di cuenta de que estos 3 mencionados, las empresas solamente respetan uno, y es el descanso por cada 6 días de trabajo, ya que la mayoría de los empleos dentro de mi comunidad son maquilas y pequeños grupos de albañiles. Estos no hacen partícipes a sus empleados dentro del reparto de utilidades que se obtienen durante el año. Pero no solo eso, sino que además jamás dan vacaciones a sus empleados por cada año que cumplen sirviéndoles. Y así podría irme mencionando cada uno de los derechos y la forma en que son violados, pero no acabaría. Algo sin duda que tomó relevancia en este tema fue la liquidación e indemnización. Más allá de ver o saber cómo hacer su cálculo, es el conocer cómo y en qué casos se puede dar cada situación. Por ejemplo, sé que tengo derecho a una indemnización si tuve algún accidente mientras desempeñaba alguna función laboral, pero algo que considero realmente cruel es que en algunas empresas se prefiere que el trabajador muera a que reciba una indemnización, ya que esta es más costosa que el pagar gastos de deceso.
Un caso en el que se puede dar una liquidación es que el trabajador simplemente diga que ya no desea continuar desempeñándose en la empresa. A pesar de que no lo están corriendo, este tiene derecho a recibir una liquidación, aunque en algunos casos, por desconocer cómo sacar el monto a recibir, le terminen dando algo muy raquítico. Para no extender mucho esto, me gustaría felicitar a la ley porque también toma decisiones o toma en cuenta las acciones malas que los empleados puedan desempeñar y que lleven consigo un despido justificado. Por ejemplo, en el que acosen a sus compañeras de trabajo, el que lleguen en un estado inapropiado a trabajar e incluso que compartan información confidencial de la empresa. Todo lo anterior mencionado me llevó a pensar si existía algún responsable sobre el que se hagan valer las leyes. Pero antes de decirles mi punto de vista, quiero aclarar que en México existe un extenso compendio de leyes que sirven para hacer justicia. Ahora sí, ¿habrá algún responsable? Me puse a pensar y llegué a lo siguiente. Los empresarios no son responsables de hacer valer las leyes, ya que ellos siempre actuarán como tal. Cuidarán su dinero sin importar a quienes puedan perjudicar. Estos, a pesar de que están ejecutando acciones malas, no son responsables de hacer valer la ley. Los responsables directos son el gobierno, ya que ellos deben proveer y ver que se estén cumpliendo estas. Pero estos a su vez deberán estar presionados por nosotros, ya que la mayoría de las veces estamos viendo cómo se violan nuestros derechos laborales, como el pago de nuestro aguinaldo, vacaciones, indemnización, horas de trabajo, sueldos, etc. Y no hacemos nada para hacer saber al gobierno que no estamos de acuerdo con las acciones que se están tomando los empresarios. Así que antes de culpar a nuestros patrones, deberíamos de culparnos a nosotros por el gobierno que estamos eligiendo. Bueno, en mi punto de vista, lo comentado en el podcast, abrió más mi panorama de lo que conlleva las relaciones de trabajo. Los trabajadores en un periodo corto de tiempo han ganado terreno de acuerdo a la explotación del ser humano, que se daba desde la esclavitud, a la revolución industrial, hasta nuestros días, ya que las nuevas legislaciones para beneficio de las clases trabajadoras es un estímulo al paso interrumpido para obtener la igualdad de derechos con el patrón, sin obtener beneficios que no den resultado a la organización que laboran. Sin embargo, todos los derechos y obligaciones que han sido reformados a lo largo del tiempo no se respetan ni se aplican, tal cual. Tan solo tomemos en cuenta al inicio del podcast, en donde se mencionó sobre los contratos de trabajo, en donde cabe mencionar que los niños menores de 15 años no deben trabajar, pero en el país en el que vivimos eso no se respeta, ya que tan solo en el año 2019 cerca de 3.3 millones de niños y adolescentes estaban en situación de trabajo infantil en México. Estima la encuesta nacional de trabajo infantil que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y como todos sabemos, los niños no deben estar trabajando a esa edad, y mucho menos en condiciones precarias, ya que su lugar debe ser en la escuela y con su familia. Y no solo eso, sino que es ilegal tener trabajadores que sean menores de edad. Así que bueno, en este punto sí es importante recalcar lo que se debe tomar en cuenta al momento de ver a un menor de edad que está haciendo una jornada laboral. Pero bueno, por otro lado, también está el caso en donde hay mucha injusticia entre las relaciones de trabajo, ya que hay patrones que no respetan los derechos de los trabajadores solo por no tener contratación, como por ejemplo, están las personas que laboran en maquiladoras, en donde sabemos que no todos cuentan con las prestaciones de ley que como contarían en otras empresas. Pongamos de ejemplo las personas que laboran en las granjas, en donde sí les dan esos derechos como trabajadores, y conozco eso porque tengo familiares que laboran ahí. Y por esa razón es que digo que no todos tienen la misma suerte de estar en un buen lugar de trabajo. Y bueno, seamos sinceros, la mayoría de trabajadores laboran en malas condiciones o injusticias en su trabajo. Por ello, es que menciono que lo comentado en este foro se debe tener siempre presente para poder tener en cuenta una buena relación laboral. Y no solo eso, sino que también el ambiente en donde una persona labora debe ser saludable, ya sea física
y mental, ya que ello puede repercutir no solo a la satisfacción personal del trabajador, sino también a la productividad de la empresa, por lo que debemos crear un vínculo adecuado con nuestros compañeros de trabajo, consiguiendo así un ambiente laboral confortable. Para ello debemos mostrar interés con los compañeros, integrarnos en los proyectos, participar en las conversaciones, mantener una relación cordial y a la vez mostrar una actitud asertiva con los demás. Recuerda que todo ello contribuirá a conseguirlo. Todo lo que cumplen los grandes organismos es por su buena disposición, tanto del patrón como de sus trabajadores o, en su caso, el sindicato, ya que cumplen con las reglas de la Ley Federal del Trabajo. Bien, anteriormente ya habíamos establecido que todas las personas trabajan por necesidad. Sin embargo, nunca nos hemos puesto a pensar en qué es lo que conlleva prestar un servicio. Después de todo, no es como que cada que vamos a pedir trabajo llevemos con nosotros nuestra Ley Federal del Trabajo, ¿cierto? En lo personal, mi perspectiva ha cambiado ahora que conozco mejor lo que realmente significa una relación de trabajo y sobre todo la importancia de que absolutamente todas las condiciones o acuerdos a las que se llegue referente a esto se encuentren plasmadas en un escrito. Pues es muy normal que las personas busquen el beneficio propio sin importar a quién dañen, y son muchos los problemas que se evitan cuando las partes involucradas tienen un acuerdo voluntario por escrito que la respalde y que a su vez les recuerde cuáles son sus obligaciones, asegurando con esto que se tienen que atener a estas aunque ya no les parezcan. En lo personal, me ha tocado enterarme de ciertas ocasiones donde las empresas se aprovechan de la necesidad de los trabajadores para recibir un salario. Un ejemplo es en las maquilas, donde debido a la situación producida por la actual pandemia, sufrieron una crisis que los llevó a tomar la decisión de despedir sin más a poco más de la mitad de sus trabajadores, pues sus ingresos se vieron reducidos y con esto ya no tenían el suficiente dinero para pagar salarios, prestaciones, seguros y demás. Sin embargo, aún necesitaban personal que realizara el trabajo que hacían estos trabajadores, por lo que decidieron contratarlos de nuevo, pero esta vez sin firmar contrato. Todo esto para no tener que darles prestaciones, seguros y demás beneficios con los que contaban anteriormente, y debido a la necesidad de estos trabajadores se vieron obligados a aceptar los nuevos términos para continuar recibiendo al menos su salario. Otro ejemplo que puedo mencionar es el caso de otra empresa donde a los trabajadores que recién entran a laborar se les hace firmar una carta de renuncia donde además especifiquen que al terminar la relación laboral estos pierden el derecho a todo como lo es su liquidación. Otra de las aportaciones que he recibido al escuchar sobre estos temas tan interesantes es el haber aprendido más sobre el cómo participan los trabajadores en cuanto a las utilidades, pues es algo normal escuchar la palabra utilidades y la emoción de los trabajadores ante esta. Sin embargo, en lo personal no tenía idea de que existen ciertas circunstancias en las cuales la empresa no tiene la obligación de pagarlas. Algunas de ellas son las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento, el IMSS, las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia, o incluso las empresas cuyo ingreso anual declarado al ISR no sea superior a 300,000 pesos. Todo esto es importante de conocer, pues como patrón es una obligación, a menos que se encuentre en alguna excepción como las que ya mencioné anteriormente, y como trabajador es un derecho que deben hacer valer. Por último, debo decir que me pareció relevante mencionar el hecho de que son más las causas de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón que las causas de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador, por lo que desde mi punto de vista es más fácil que sea el patrón quien dé por finalizada la relación de trabajo sin tener el más mínimo problema a que sea el trabajador quien lo haga. Quizás no muchos tenemos noción de cómo entablar una buena relación laboral con nuestros superiores, sean los mismos patrones o inclusive alguien que está a nuestro cargo, y desde ahí comienza el problema. Creo que inclusive muchas veces la necesidad de adquirir recursos para llevar a casa como de lugar hace que tomemos a la ligera todo esto y pensemos, pues no hay problema, trabajo es trabajo, y entonces es ahí cuando a la par denigramos nuestro trabajo. En esta unidad pudimos visualizar que hay muchas características que tenemos que saber para poder trabajar en una organización.
Estas van desde el tener conocimiento de que las relaciones laborales, como todo, pueden tener un determinado tiempo, y lo más importante es saber cómo actuar ante casos injustos en los que los superiores adoptan un mal papel para los que están a su mandato, como pueden ser los despidos injustificados, el hecho de que te corran sin que te indemnicen, y casos muy similares que suceden todos los días. Todos los temas que abordamos en este trabajo son de gran ayuda para todos, ya que en algún momento de nuestras vidas, cuando pasemos a ser mayores, pues tengamos que adoptar el papel de un adulto, impuestos, salarios, etcétera. Ya saben de qué hablo. A decir verdad, inclusive algunos ni siquiera llegan a la edad adulta para trabajar, como hemos visto en otros temas. Hay niños que se incorporan al ambiente laboral desde muy temprana edad. Desde mi perspectiva, uno de los temas que considero más relevantes, más frecuentes y más aplicable en nuestra vida diaria es el de la indemnización. Aunque si echamos la memoria a andar, nos damos cuenta de que también depende de en qué organización tengas la oportunidad de laborar. Digámoslo así, hay veces que incluso si estás en una buena organización, te corren. Y si te indemnizan, realmente no te dan lo que te toca en base a la ley. Ahora imagínense entrar en una empresa en donde apenas van comenzando, o realmente desde un inicio te dicen, ¿sabes qué? No hay facilidades como en una empresa más desarrollada y así. Y entonces es ahí donde se dan los casos en los que muchos piensan, ok, pues de algo a nada, mejor algo, ¿no? Y ya sé que si voy y peleo con ellos, pues hasta puede que me manden a volar y salga perdiendo, ¿no? Por el contrario, en otros casos hay personas que le dedicaron muchos años de su vida a prestar servicios y tampoco les pagan nada cuando los despiden por X o Y razón. Y entonces es aquí donde pensamos, ¿de qué nos sirve que la ley nos apoye hasta cierto punto si muchos trabajadores no conocen sus mismos derechos? Y por ello es que los superiores ya traen sus malas mañas y hasta con esa misma intención lo hacen. De hecho, cuando cursaba la preparatoria antes de ingresar a la universidad, me ponía a reflexionar sobre qué trabajo me pudiera dar ingresos, así como ciertas facilidades. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, yo como mujer pienso que en algún momento de mi vida, cuando quiera formar una familia, pues pudiera llegar a tener hijos, ¿no? Y pensaba que al patrón no le iba a convenir que entrara en ese estado y por ende me tendría que correr. Y ahora que lo veo, pues gracias a la ley los patrones tienen que apoyar en ciertas situaciones y no deben menospreciar a los trabajadores por algún motivo, sea enfermedad, etcétera, ¿no? Y otra cosa bien importante es que tienen que cumplir con ciertas medidas cuando uno de los empleados sufre algún accidente y ese algo que muchos no lo saben es más, ellos mismos se hacen de la vista gorda para no tener que pagar los gastos y entonces solo queda abrir bien los ojos, estar bien informados siempre sobre todo lo que pasa a nuestro alrededor y en nuestro ambiente laboral, ¿no? En nuestro país vemos muy difícil que se cumplan los lineamientos establecidos por la ley, ya que se nos hace muy normal que no se cumplan los mismos. Por esta ocasión hemos llegado al final del episodio. Esperemos que les haya sido de gran ayuda todo lo que compartimos con ustedes y no se preocupen que nos veremos de nuevo en un siguiente episodio con más temas. Cualquier duda o recomendación la pueden dejar acá abajito en los comentarios. No olviden que antes de irse nos dejen una manita arriba si les gustó el podcast y si son nuevos en el canal, suscríbanse. Bien, antes de irnos les dejaré una frase célebre de Stephen Covey. La tecnología reinventará los negocios, pero las relaciones humanas seguirán siendo la clave del éxito.